45 minutos. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua negó la solicitud del presidente Gustavo Petro para extraditar a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien enfrenta en Colombia graves imputaciones por cohecho, peculado y lavado de activos dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Con esta decisión, Nicaragua no solo rechaza un pedido formal de la justicia colombiana sustentado en el Tratado de Extradición de 1929, además otorga asilo político a González en un mensaje que en los hechos lo gradúa de perseguido político. La Cancillería de Nicaragua justificó su determinación en la Convención Americana de Derechos Humanos, alegando que existe riesgo para su libertad personal debido a sus opiniones políticas. La contradicción es evidente. Los señalamientos contra González no giran en torno a una persecución ideológica, sino que estamos hablando del cerebro del mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro: 150.000 millones de pesos robados a la Unidad de Gestión de Riesgo para comprar votos en el Congreso. González no es un perseguido político. El exdirector del DAPRE orquestó desde la Casa de Nariño el soborno sistemático a congresistas usando dineros de una emergencia humanitaria, como lo recordó el magistrado Leonel Rogeles del Tribunal Superior de Bogotá, algo difícil de encuadrar en el terreno de los delitos políticos. La respuesta del gobierno colombiano ha sido cautelosa y en el caso de la nueva canciller Rosa Villavicencio, silenciosa, porque evitó pronunciarse al respecto y se retiró sin contestar preguntas en medio de una nube de periodistas que le exigió respuestas en la Casa de Nariño. El que sí respondió nuevamente asumiendo un rol diplomático fue el ministro del Interior Armando Benedetti, quien calificó la decisión como un acto inamistoso y agresivo. Horas después, en un corto comunicado de apenas 5 puntos, la Cancillería colombiana pidió al régimen de Ortega reconsiderar su decisión y revocar el asilo a Carlos Ramón González porque no cumple las condiciones para este beneficio. La cronología de la fuga de Carlos Ramón González es devastadora y sospechosa. González huyó a Nicaragua en noviembre de 2024. Hasta hace solo 5 días el presidente Petro adoptó un distanciamiento cuando dijo que no protegía a amigotes que se roban la plata. Sin embargo, la solicitud formal de extradición llegó tarde, solo hasta el pasado domingo, cuando Nicaragua ya había consolidado la protección de González durante meses de estadía en la embajada colombiana. El mismo 21 de mayo, día en que la Fiscalía imputó a González, la embajada colombiana renovó su residencia nicaragüense. El mensaje de fondo es preocupante. Nicaragua, en lugar de colaborar con la justicia colombiana, se convierte en refugio de un alto exfuncionario imputado por uno de los mayores escándalos de corrupción recientes. El asilo político, figura legítima para proteger a la disidencia, se convierte aquí en un escudo para la impunidad. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:48 de la mañana y todas las pistas de la Fiscalía por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay apuntan a la segunda Marquetalia, la columna Teófilo Forero, como el cerebro detrás del atentado y que bajo órdenes de Iván Márquez y el Zarco Aldinever inicialmente querían ponerle una bomba al carro del precandidato, pero finalmente el plan cambió, algo ocurrió y terminó siendo ese joven sicario de solo 5 años el que ejecutó el homicidio. El rompecabezas para entender los autores intelectuales y para llegar a ellos es clave el nombre de Gabriela o de Catherine Martínez, quien después de ese ataque se fue a esconder en Florencia, Caquetá, donde la esperaba alias Cristóbal, uno de los disidentes de esa guerrilla que nunca hizo parte del proceso de paz. Pero a pesar de esto, de esta tesis, de esta versión y de las pistas de la Fiscalía, amanecemos con una nueva teoría del presidente Gustavo Petro sobre el magnicidio de Uribe Turbay. Aunque le ha echado la culpa al ELN y después se desdijo a Álvaro Leiva, a Iván Mordisco y hasta la Junta del Narcotráfico de Dubái, ahora sin ninguna prueba, sin una sola pista real y cierta y seria, habla de un negocio de esmeraldas. Antes de mencionar el nombre de Julio Lozano, un esmeraldero extraditado a los Estados Unidos, y de una mina en Coscuez, en Boyacá, dijo que es probable que el asesino del senador Uribe Turbay esté por ahí, por un negocio de esmeraldas, e inmediatamente le pidió a la Fiscalía que aclarara, que eso lo debía aclarar la Fiscalía, que no era competencia de él. Eso es lo que debería hacer el presidente, dejar de interferir, dando cada semana una versión distinta y pidiendo intervención extranjera, incluso de autoridades judiciales, para esclarecer este tema. Mientras tanto, desde el Centro Democrático le están solicitando a la Procuraduría la suspensión inmediata de Augusto Rodríguez
entonces el director de la UNP por las fallas en la protección del congresista de la oposición, por el que él dice que todo lo hizo bien, que hizo lo que tenía que hacer y lo que debía hacer, aunque la evidencia muestra que no respondió a las 23 solicitudes de protección, de refuerzo de la protección de Miguel Uribe Turbay. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 51 minutos, presupuesto tuerto, presupuesto inflado y presupuesto que podría salir nuevamente por decreto para el próximo año. Déjà vu que empieza a vislumbrarse tras la reunión ayer del presidente Gustavo Petro con los miembros de las comisiones económicas de Cámara y de Senado. Bueno, con algunos de los miembros, porque de la oposición no fue nadie, en una convocatoria a medias y en una convocatoria coja que le pidió al presidente de todas formas reducir el monto presentado, que por ahora sigue en 557 billones de pesos, desfinanciado, sin regla fiscal y atado a tener que conseguir 26 billones de pesos con nuevos impuestos. Llámese ley de financiamiento si el hueco queda dentro del presupuesto, o llámese reforma tributaria si se hace después sin ninguna pistola y sin amenazar ni poner en riesgo la financiación del presupuesto general de la Nación para el año 2026. Presupuesto que en principio iba a quedar congelado, según lo prometido en el marco fiscal de mediano plazo, en cuya página 43 decía textualmente que el monto general no crecería más allá de la inflación, pero una promesa que fue rota en apenas mes y medio, con un presupuesto inflado en 40 billones de pesos de un año para otro, con 240 billones en deuda nueva, con intereses que aumentan entre 40 y 50% en los últimos 2 años, con gastos de funcionamiento que crecen en 42 billones de pesos y que aumentan en un 11% el gasto en burocracia popocha y abultada en su nómina paralela, tras la creación de 600.000 nuevos contratos de prestación de servicios en estos últimos 3 años dentro del Estado colombiano. Burócratas a los que hay que destinarle ahora más plata, mientras que a sectores tan importantes como la construcción de vivienda se les recorta el presupuesto de inversión pública en un 35%, según las cuentas del hoy proyecto presupuesto del presupuesto general de la Nación, con plazo hasta el próximo 15 de septiembre para la aprobación del monto propuesto, un monto que en cualquier caso se niega a recortar el presidente Gustavo Petro, quien ayer dio señales de rancharse en esos 557 billones de pesos y solo advirtiendo que recortaría concesiones viales, 17 de las cuales están próximas a expirar y las cuales quiere administrar directamente el gobierno nacional. Estás escuchando Blue Radio. Ahora.